El cargamento de maniquíes. El protagonista se llama Héctor, trailero de años, de esos que ya casi no se espantan con nada. Él mismo contó esto en una cachimba de San Luis, frente a otros choferes, jurando por sus hijos que no estaba inventando. Lo contrataron para llevar un cargamento de maniquíes de tienda, de esas figuras blancas, sin expresión, desde una bodega en la capital hasta la remodelación de una plaza comercial en el norte. Todo normal desde el principio, salvo por un detalle. La bodega donde cargaron estaba casi abandonada. Luces fundidas, pasillos vacíos y un olor raro, como a polvo viejo mezclado con humedad. Cuando abrieron la puerta del almacén, Héctor se quedó viendo la fila de maniquíes parados, desnudos, alineados como si los hubieran formado para revista militar. ¡Qué chingados!, murmuró. Un empleado joven, con chaleco de la tienda, se reía nervioso. Son los de la sucursal vieja. Dicen que estaban salados, que cada vez que los ponían en exhibición pasaba algo. Se caían, se quebraban vitrinas, se lesionaba a alguien. Ya ve cómo es la gente de supersticiosa. Héctor hizo un gesto de «me vale», pero no pudo evitar sentir ese incómodo cosquilleo en la nuca mientras veía las figuras. Algunos maniquíes estaban completos, otros desmembrados, todavía con los brazos en una caja aparte, piernas sin torso, torso sin cabeza. Varios tenían manchas amarillentas, golpes en la pintura, y uno en particular traía un trozo de cinta roja pegada al cuello, como si fuera una línea mal borrada de sangre. Los estibadores los acomodaron dentro de la caja seca, apilados como pudieron. Cabezas en una esquina, torsos en otra, brazos cruzados entre sí. El golpe seco del plástico contra el aluminio retumbaba. Héctor firmó la hoja de salida, subió a la cabina y se fue pensando que al final del día eran solo muñecos. Nada más. Las primeras horas de viaje fueron tranquilas. Música bajita, un café frío y la carretera una línea interminable frente a él. De vez en cuando, al tomar una curva o pasar por un bache, escuchaba cómo la carga se acomodaba atrás. Golpes secos, un ligero crujido. Lo normal. Hasta que llegó la noche. Pasando de las 11, el tráfico casi desapareció. La oscuridad cubrió todo y el único pedazo de mundo que importaba era el que iluminaban las luces del tráiler. Héctor empezó a sentir el cansancio, ojos pesados, la mandíbula tensa, el cuello duro de tanto estar sentado. En una de esas, escuchó algo distinto en la caja. No fue un simple golpe de carga suelta, sino como un arrastre, como uñas raspando el piso de aluminio. Seguro algún brazo suelto, se dijo, dándole un trago al café. A los pocos minutos, el ruido volvió. Un golpe fuerte contra la pared lateral, luego algo parecido a pasos sordos, como si algo pesado estuviera cambiando de lugar. Héctor frunció el ceño. Ahí sí se le apretó el estómago. Decidió orillarse en una zona de acotamiento iluminada por un poste viejo. Puso las intermitentes, bajó de la cabina y caminó hacia la parte trasera, con la linterna en la mano. El aire afuera estaba frío, y en el silencio de la carretera solo se escuchaba el tic-tic del motor enfriándose. Metió la llave en el candado, lo giró y abrió la puerta. Por dentro, todo parecía en orden. Los maniquíes seguían en montones, desmembrados, tal como los habían acomodado en la bodega. Brazos encima de piernas, torsos recostados, nada fuera de lugar. «Todo se ve bien», murmuró, para convencerse. «Malditos muñecos feos». Cerró la puerta. El metal tronó. Hizo clic el seguro. Héctor empezó a caminar de vuelta a la cabina, con esa sensación rara de que lo miraban desde la oscuridad que acababa de cerrar. Se regañó a sí mismo. «Ya estás grande, cabrón. Son maniquíes, no fantasmas». Estaba a punto de subir cuando se escuchó, clarito, un golpe seco desde adentro. No como carga que se acomoda. Fue un trancazo potente, como si algo hubiera caído de pie, con fuerza, sobre el piso metálico. Héctor se quedó inmóvil.
Sintió cómo se le enchinaba la piel desde la espalda hasta la nuca. Podía ignorarlo e irse, seguir manejando y hacer como que no pasó nada. Pero el miedo siempre se disfraza de «voy a revisar por seguridad». Resopló, soltó un «ya qué» y regresó. Destrancó el candado, abrió la puerta con brusquedad, listo para ver cajas tiradas o un torso rodando hacia él. Pero no, lo que vio lo dejó sin aire. Los maniquíes ya no estaban apilados, ahora estaban de pie. Había por lo menos una veintena, todos alineados en el centro de la caja, en formación, como si fueran soldados pasando lista. Pies juntos, brazos a los lados algunos, otros colocados de manera extraña, inclinados, pero todos apuntando sus torsos blancos hacia la puerta, hacia él. Héctor no supo cuánto tiempo se quedó congelado. Notó cosas que nunca hubiera querido notar. Uno de los maniquíes estaba al revés. El tronco apuntaba hacia él, pero las piernas hacia el fondo, como si le hubieran girado la cintura al revés. Otro tenía el brazo de un modelo masculino pegado en un cuerpo femenino. Las manos de plástico se veían como garras estiradas hacia el piso. Y en medio de todos estaba el más horrible, un maniquí sin cabeza. El cuello terminaba en un corte irregular, con la pintura descascarada, y alrededor se veía esa cinta roja que ya había visto en la bodega, como un collar mal pintado. Ese maniquí dio un paso hacia adelante. Héctor escuchó el leve rechinar del plástico sobre el metal. Juraría que lo oyó. El brazo derecho, que colgaba inerte, empezó a levantarse, torpe, lento, hasta quedar apuntando directamente a él, a la puerta abierta. Héctor sintió que el corazón se le subía a la garganta. No gritó. Al principio no le salió la voz. Solo respiraba rápido, como si le faltara el aire. Luego, de golpe, «¡Chinguen a su madre!», soltó, casi como un alarido. Cerró las puertas de golpe, tan fuerte que el eco retumbó en la carretera silenciosa. No se puso un candado, se puso 3. Todo lo que traía: cadena, candado viejo de refacción, hasta un alambre que encontró. No iba a volver a abrir esa caja en toda la noche. Eso se lo prometió a sí mismo. Subió a la cabina con las manos temblándole. Le costó meter la llave en la marcha. Cuando por fin arrancó, el tráiler se movió pesado, como si lo que llevaba atrás ya no fuera plástico hueco, sino algo que respiraba, algo que pesaba distinto. Conforme avanzó, el ruido empezó. Primero fueron pequeños golpecitos, como dedos tocando la pared lateral. Tac, tac, tac. Luego rasguños más largos, como uñas o garras arañando el aluminio desde dentro. Se escuchaban en ambos lados, de un extremo al otro, como si algo caminara pegado a las paredes, tanteando, buscando salida. Héctor subió el volumen del radio, puso música, luego noticias, luego lo que fuera. Nada tapaba por completo ese sonido. No eran golpes de carga mal estibada, no eran cajas, eran ritmos, patrones. 3 rasguños largos, 2 golpes, pausa, 3 rasguños otra vez. En un tramo casi desierto, sintió claramente un impacto en la parte delantera de la caja, justo detrás de la cabina, como si alguien hubiera corrido desde el fondo y se estrellara de frente contra la pared interna. El tráiler tembló. Héctor apretó el volante tan fuerte que le dolieron las manos. «No voy a voltear», se repetía. «No voy a orillarme otra vez, no los voy a ver». Pero el problema de la mente humana es que empieza a imaginar lo que no ve. En el retrovisor, en la oscura silueta de la caja iluminada por las luces rojas, Héctor juraba ver sombras que se movían. De reojo, le parecía que uno de los maniquíes pegaba la palma contra la puerta, dejando una marca. Cerraba los ojos un segundo, los abría de nuevo, y ya no había nada, o eso quería creer. Hubo un momento en que el ruido se detuvo por completo. Minutos de silencio total. Ningún golpe, ningún rasguño. Héctor pensó que tal vez, no sabía cómo,
la carga se había acomodado otra vez y se había acabado el horror. Hasta que sintió algo debajo de sus pies. Un golpe seco, justo debajo del piso de la cabina, entre sus piernas, como si alguien hubiera dado un manotazo desde abajo. El corazón se le fue hasta el suelo. Podía sentir vibrar el metal bajo sus botas. No, 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 aquí adelante, no, susurró, con la voz ya quebrada. Por un instante, tuvo la sensación absurda de que había algo arrastrándose por el túnel que une la caja con la cabina, aunque él sabía que ese túnel no existía. No en su tráiler, pero el miedo no entiende de diseño industrial. No paró hasta llegar a una gasolinera grande, de esas que siempre tienen 1 o 2 tráileres descansando y un Oxxo abierto toda la noche. Se estacionó cerca de la luz, casi pegado a la tienda. Bajó de la unidad con las piernas flojas y se metió al baño directo. Se echó agua a la cara. Se miró en el espejo. Ojeras profundas, piel pálida, ojos rojos. Mientras se secaba, entró otro chofer al baño. Lo saludó de pasada. ¿Todo bien, compa? Se ve bien jodido. Traigo una chamba rara, respondió Héctor, sin saber por dónde empezar. Ya en la tienda, se tomó un café, caminó un poco entre los pasillos para distraerse. Afuera, las cámaras de seguridad de la gasolinera apuntaban a la zona donde había dejado su tráiler. Más tarde, el despachador que estaba en turno, morro joven y aburrido, se puso a platicar con él. Le preguntó de dónde venía, qué llevaba. Héctor, cansado y aún tembloroso, soltó. Traigo maniquíes, pero no sé si solo traigo eso. El empleado se rió, pero notó que Héctor no. Entonces le propuso, medio en broma, medio en serio. Pues si quiere, le echamos un ojo a las cámaras, nomás para que se quede tranquilo. Revisaron la pantalla en el monitor chico de la caseta. Ahí se veía, en blanco y negro, el tráiler de Héctor estacionado. Las horas avanzaban en cámara rápida, los coches entraban y salían, otros camiones se movían, y su caja seca seguía en el mismo lugar. Y luego, en una de esas, pasó algo que los dos recuerdan igual. La cámara, fija, enfocaba la parte lateral de la caja del tráiler. De pronto, se vio algo que no debería verse. La lámina de aluminio se infló tantito, como si desde adentro algo la empujara con la palma abierta. Luego, otra marca, más atrás, y otra, más adelante, como si varias manos plásticas estuvieran tanteando, buscando por dónde salir. El empleado se quedó callado, tragó saliva. Eso no es normal, ¿verdad?, preguntó, sin despegar los ojos de la pantalla. Héctor no contestó. Le bastó con ver esas huellas hundiendo el metal para saber que no iba a abrir esa caja, ni aunque le pagaran el doble. Esperó a que amaneciera. Los golpes habían cesado. El sol empezó a aclarar el cielo, como si con la luz todo tuviera que volver a su sitio. Ya con el día encima, pidió apoyo para que otro empleado de la gasolinera estuviera con él cuando abriera atrás. No quería estar solo. Se formaron, uno de cada lado, casi como si fueran a entrar a un cuarto de hospital. Héctor quitó los candados con manos sudadas. 1, 2, 3. El metal sonó fuerte, luego jaló la manija y abrió las puertas. Adentro, los maniquíes estaban otra vez apilados, desmembrados, tirados, justo como deberían estar en un tráiler normal. Ninguna formación militar, ninguno de pie, excepto por un detalle que los dos notaron al mismo tiempo. El maniquí sin cabeza estaba encima del montón, con el cuerpo inclinado, como si se hubiera quedado a medio incorporarse. El brazo derecho, en vez de estar caído hacia el piso, apuntaba directo hacia la puerta, hacia ellos. No era una posición natural, no así, no con ese equilibrio tan extraño. No hay manera de que lo hayan dejado así desde la bodega, murmuró Héctor, sintiendo otra vez cómo se le aflojaban las piernas. El empleado, pálido, dio un paso atrás. Hermano, entregue esto y ya, y si vuelve a agarrar un viaje de estos, mejor ni me diga.
Héctor completó la ruta con la luz del día como su único escudo. Entregó el cargamento en la plaza, firmó, se fue sin mirar cómo bajaban las figuras. No quiso saber si alguien las acomodó en vitrinas, si alguna se cayó sola, si la gente de la tienda escuchó golpes en la noche. Lo que sí quiso hacer fue advertir a los demás. Por eso su historia empezó a rodar entre traileros, en cachimbas, en estacionamientos, en grupos de WhatsApp. No agarres viajes de maniquíes de tiendas viejas, dicen ahora algunos. Y si los traes, no abras la caja de noche y nunca le sostengas la mirada a uno que no tiene cabeza. Porque, al final, eso es lo más inquietante de todo. ¿Cómo te mira algo que no tiene ojos? ¿Desde dónde te ve? Héctor dice que, aquella noche, aunque el maniquí no tenía rostro, sintió clarito que lo estaban señalando a él, como si hubiera sido elegido. Y tú que escuchas esto, acuérdate, las cosas que parecen inofensivas son las que menos esperas ver moviéndose en la oscuridad. Si alguna vez, manejando de madrugada, escuchas golpes raros en la caja y sabes que llevas algo con forma de persona allá atrás, mejor sigue de largo, no te bajes, no abras. Porque hay cargas que llegan a destino, sí, pero el miedo que traen pegado no se queda en la caja, se sube contigo, a donde vayas. Pasajero de atrás, el polizón. Dicen que le pasó a un chofer al que le vamos a llamar Paco. Ruta de noche, tráiler con camarote, muchas horas en carretera y muy poco sueño. Nada raro, hasta ahí. Lo que la hace distinta es que, desde esa noche, Paco ya no puede dormir con la cortina del camarote cerrada. Y cuando llega a contarlo, todavía se le ve el temblor en las manos. Paco llevaba años manejando. Estaba acostumbrado a los ruidos del camión, el chillido del motor cuando sube una pendiente, el rechinido del chasis, el traqueteo de las cajas, los golpes de la carga cuando no va bien acomodada. Uno aprende a distinguir todo eso. Justo por eso, esa noche, algo le empezó a parecer raro. Iba rodando por una carretera casi vacía, noche cerrada, esas donde las luces del tráiler solo alcanzan a pintar un túnel amarillo adelante y el resto es pura negrura. La radio apagada porque ya le fastidiaba escuchar las mismas canciones y el celular sin señal. Lo único que se oía era el motor y el soplido del viento pegándole a la carrocería. De repente sintió otra cosa. No fue un ruido fuerte, no fue algo que lo hiciera brincar luego. Fue más bien una sensación, como cuando alguien se mueve en la cama y tú estás al lado. El camión hizo un balanceo distinto, un pequeño cambio de peso atrás, justo donde estaba el camarote. Seguro es el aire, pensó, medio de malas, sin darle importancia. Pero el movimiento se repitió. Un leve crujido en la parte de atrás, algo parecido a pasos muy lentos sobre la estructura del camarote. No era el sonido metálico de la carga, ni el golpe seco de algo suelto. Era más suave, como si alguien descalzo estuviera acomodándose atrás de su asiento. Paco tragó saliva. Sintió ese piquetito incómodo en el estómago, esa mezcla de nervios y coraje. «Ya vas a empezar con tus cosas», se regañó a sí mismo. «No más porque vas cansado ya oyes fantasmas». Aún así, no pudo evitar levantar la vista hacia el retrovisor interior, el que tenía justo arriba, apuntando al camarote. Las cortinas estaban cerradas, como siempre cuando manejaba de noche para que desde afuera no se viera nada. Una simple tela oscura, sin chiste. Hasta que no lo fue. Paco juraría que, un segundo antes, la cortina estaba totalmente quieta, pero ahora la tela se movía apenas, como si del otro lado alguien la tocara con la punta de los dedos. Primero fue un pliegue pequeño, casi nada, y luego lo vio. Un dedo largo, delgadísimo y pálido, empujando la tela desde adentro, abriendo una pequeña ranura. El corazón le dio un brinco tan fuerte que sintió que se le subió a la garganta. No estaba viendo sombras, no era un reflejo, era un dedo.
y no se movía rápido ni brusco. Se deslizaba con una calma horrible, separando suavemente la cortina, como si quien estuviera atrás supiera que él lo estaba mirando. La abertura se hizo un poco más grande y entonces lo vio. Un ojo. No era un ojo normal, estaba muy rojo, lleno de venas, como si llevara días sin parpadear. Y eso fue lo que lo congeló. Ese ojo no tenía párpados. Era solo la esfera, húmeda, brillando en la oscuridad, clavada en él. Lo miraba fijo, sin pestañear, porque simplemente no podía. Paco pegó un frenazo tan fuerte que las llantas chillaron. El camión se ladeó un poco, pero alcanzó a controlar. «¡Bájate!», gritó, sin pensarlo, con la voz rota. «¡Bájate de mi camión, cabrón! ¡Bájate!». Ni siquiera estaba seguro de a quién le hablaba, a un vivo, a un loco, a un ladrón o a lo que fuera que estuviera ahí. El ojo desapareció detrás de la cortina. Esa fue la gota que lo hizo reventar. Se orilló con torpeza, puso las intermitentes, jaló el freno de aire y casi se aventó fuera de la cabina. El aire frío de la madrugada le pegó en la cara, pero no lo tranquilizó. Sentía las manos sudorosas, el corazón martillándole en las sienes. Buscó un fierro que llevaba siempre a la mano, un tubo pesado que usaba para ajustar ciertas piezas. Lo apretó con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Dio la vuelta por un costado del camión, respirando rápido. El silencio de la carretera era peor que cualquier ruido. No pasaba ningún carro, ningún otro tráiler. Solo él, su camión y esa cosa que, según él, estaba escondida en el camarote. Abrió la puerta trasera del camarote de un jalón, de afuera hacia adentro, dispuesto a soltarle un tubazo al primero que se moviera. Pero no había nadie. El espacio era pequeño. El colchón, un par de cobijas, una mochila, algo de ropa, un par de zapatos viejos tirados. Lo mismo de siempre. Ni un cuerpo, ni un ladrón, ni nada que se pareciera a un ojo inyectado en sangre. «No puede ser», murmuró, con la respiración entrecortada. Se arrimó más, metió medio cuerpo, revisó debajo del colchón, corrió las cosas del lugar. Nada. Pero cuando puso la mano sobre el colchón, la jaló de golpe. Estaba caliente. No tibio, no normal. Caliente como cuando alguien acaba de levantarse hace segundos. Tanto tiempo en carretera, motor encendido, aire fresco entrando. Y ahí adentro, ese espacio pequeño, guardaba el calor reciente de un cuerpo. Paco se quedó parado, con la mano temblando. Se le enchinó la piel desde la nuca hasta la espalda baja. No sabía si insultar, llorar o volver a revisar. «Si hay alguien, salte ya», dijo, pero la voz le salió chiquita. No contestó nadie. El camarote olía raro, como a humedad vieja mezclada con algo metálico, un tufo que no había notado antes. Volvió a la cabina, todavía mirando sobre el hombro. Cerró todo con seguro. Se quedó un rato más ahí, estacionado, tratando de convencerse. Fue un sueño, fue el cansancio, fue un reflejo de las luces. Se repetía, aunque por dentro sabía que no. Él había visto ese dedo, había visto ese ojo sin párpados y había sentido el colchón caliente. Eso no se lo podía discutir nadie. De todos modos, decidió seguir. No podía quedarse a media carretera, solo, con esa idea en la cabeza. Encendió de nuevo el camión, quitó el freno y se reincorporó al camino. Pero algo cambió desde ese momento. Ya no quiso mirar al retrovisor. Lo evitaba a propósito. Miraba al frente, a los lados, a los espejos externos, menos a ese. Obviamente, no pudo. La curiosidad pudo más. Pasó un rato, quizá media hora, quizá menos, y sus ojos se fueron solitos hacia arriba. El retrovisor mostraba otra vez la cortina cerrada, quieta, nada raro. Pero había algo más. En la parte de abajo de la tela, casi al ras del colchón, asomaba algo oscuro, como una mancha alargada. Cuando entrecerró los ojos, distinguió que no era una sombra. Eran dedos. 5 dedos pálidos,
agarrando el borde del colchón desde abajo, como si alguien estuviera colgado ahí, boca abajo, tratando de no dejarse ver. El estómago se le hizo nudo. Sintió un hormigueo en las manos, como cuando se te duermen. Esta vez no frenó. Se quedó helado, mirando de reojo, sin atreverse a moverse. Los dedos se contrajeron un poco, como si se afirmaran mejor, y luego desaparecieron hacia abajo. No estoy solo, pensó. Esto ya no es un juego de la mente. Le vinieron a la cabeza historias que había escuchado antes. Migrantes que se suben sin permiso al camarote para cruzar, ladrones que se esconden detrás de las cortinas, gente que se queda encerrada y muere asfixiada sin que el chofer se dé cuenta hasta mucho después. Polizones, les dicen. Pero aquello no encajaba con un vivo. ¿Quién demonios aguanta colgado ahí, sin hacer un ruido, con un ojo desollado? Siguió manejando hasta que por fin vio luz. Una gasolinera con un pequeño estacionamiento para camiones. Entró casi de golpe. Necesitaba ver gente. Estacionó el tráiler junto a otro que ya estaba ahí, con las luces apagadas. Se quedó un momento en silencio, escuchando. El motor se fue apagando poco a poco. La vibración dejó de sentirse. El camión quedó completamente quieto. Y entonces se oyó un susurro bajito detrás de la cortina del camarote. No palabras claras, sino algo como respiraciones entrecortadas, un murmullo mojado pegado al oído. Paco sintió que el cabello de los brazos se le levantaba. No, aquí sí no, dijo, más decidido, agarrando valor porque sabía que a unos metros había otros choferes. Aquí no es mi casa, aquí no estás solo conmigo. Abrió la puerta del lado del copiloto de un jalón y gritó hacia afuera. «Oigan, banda, ¿alguien anda ahí todavía despierto?» Dos traileros que estaban fumando cerca voltearon. Uno, un señor canoso con panza, se acercó con cara de curiosidad. «¿Qué pasó, compa? Traes cara de que viste al diablo». Paco dudó un segundo. No quería que lo tomaran de loco, pero tampoco quería volver a abrir esa cortina solo. «Creo que traigo a alguien colado en el camarote», dijo al final. «Ya revisé hace rato y no vi nada, pero se sienten cosas raras, se oyen cosas. ¿Me echan la mano?» Los otros se miraron entre ellos, medio riéndose. No era la primera vez que escuchaban algo así. Uno sacó su lámpara, el otro se acomodó el cinturón como si fuera a pelearse con alguien. Subieron juntos. Primero Paco, con el tubo en la mano. Atrás de él, el señor canoso con la lámpara. El tercero se quedó afuera, mirando por si alguien saltaba. El interior del camión olía más fuerte ahora. Una mezcla de sudor viejo, metal y ese mismo toque metálico que antes no sabía describir. Paco se dio cuenta. Olía a sangre seca. «A ver, compa», dijo el canoso. «Abre la cortina de un jalón. Si hay alguien, lo sacamos entre los tres». Paco contó hasta 3 en su cabeza. 1, 2, 3. Jaló la cortina con fuerza. Nada. El camarote vacío, igual que antes. El colchón, los cobertores, la mochila. Nadie escondido, nadie debajo. Revisaron, levantaron colchón, encendieron la lámpara en todos los rincones. El haz de luz no encontró a ningún polizón. «No hay nadie, mi Paco», dijo el canoso, ya tratándolo de compadre, con ese tono entre burla y preocupación. «A lo mejor ya traes demasiado sueño». Paco iba a responder, pero algo le llamó la atención. En una de las paredes del camarote, donde antes no había nada, la luz de la lámpara iluminó unas marcas largas, profundas, como rayones hechos con uñas, todas hacia arriba, como si alguien hubiera intentado trepar desde el piso hasta el techo. Estaban viejas, pero no tanto. Aún se veía polvo reciente desprendido y en algunas se alcanzaba a notar algo oscuro incrustado en las grietas. «Eso no estaba ahí», susurró. «Yo hubiera visto eso. Llevo años con este camión».
El canoso se acercó más, pasó el dedo por una de las marcas y lo miró de cerca. «Parece sangre, pero ya seca», murmuró. «Y mira acá abajo». Ahí, casi al nivel del colchón, justo donde Pacos había visto los dedos, había una huella marcada en la tela. 5 líneas alargadas, hundidas, como si alguien hubiera sujetado el colchón desde abajo con mucha fuerza. El tejido estaba roto en algunos puntos, como desgarrado por uñas. Los 3 guardaron silencio. El que se había quedado afuera asomó la cabeza. ¿Qué? ¿Sí había alguien? «No», contestó Paco. «Eso es lo peor. No hay nadie. Pero esto no se hizo solo». Esa noche casi no durmió. Dejó la cortina abierta, la luz prendida, y aún así se despertaba sobresaltado, jurando que alguien se subía a la cama o le soplaba en la nuca. No volvió a escuchar susurros, pero sí sentía el colchón hundirse de vez en cuando, como si alguien se acostara despacio a su lado y luego se levantara de nuevo. Con el tiempo, fue enterándose de más cosas. Le contaron que ese camión, antes de que él lo comprara, había sido de otro chofer que, según la versión, apareció muerto en el camarote. Nadie supo bien qué pasó, que si un polizón se le metió y lo atacó, que si fue un infarto, que si lo asaltaron y lo dejaron tirado. Lo único seguro es que lo encontraron con los ojos muy abiertos, tan abiertos que parecía que le habían arrancado los párpados. La agencia mandó limpiar todo, cambiar tapicería, dejarlo como nuevo. Pero hay cosas que no se quitan con jabón ni con pintura. Se quedan pegadas al metal, a la cabina, a la memoria. Paco, cuando cuenta esta historia, siempre termina igual. Se queda callado unos segundos. Mira hacia algún punto detrás de quien lo escucha, como si estuviera viendo otra vez la cortina moverse sola. Luego dice: «Yo no sé si lo que traigo es el alma del polizón que se murió ahí, el chofer que se fue con él, o las dos cosas juntas. Lo que sí sé es que, desde esa noche, nunca vuelvo a ignorar cuando el camión se siente raro. Si algo se mueve atrás, reviso. Y si siento que el colchón está caliente cuando no debería, mejor me bajo, prendo un cigarro y espero a que se enfríe». Hace una pequeña pausa, como si pensara si decir o no lo último. «Y si algún día vas manejando solo, en la noche, y de repente sientes que el camarote se hunde tantito, no voltees de golpe, no le grites. A lo mejor lo único que quiere es que sepas que va ahí, pegado a tu espalda, que ese tráiler, en realidad, ya no lo manejas solo. Y créeme, una vez que se te sube un pasajero de atrás, de esos que no pagan boleto ni se bajan nunca, tu camión deja de ser el lugar seguro que creías». Luego se ríe nervioso, pero no es una risa de chiste. Es más bien la risa de alguien que ya no duerme igual desde que vio, en el retrovisor, un ojo sin párpados mirando fijamente desde atrás de la cortina. Y al final, la advertencia: «Tú sigue pensando que todos son cuentos de camino», hasta que una noche, en pleno viaje, sientas un dedo frío agarrando la esquina de tu colchón. Ahí me cuentas si todavía crees que vas solo. Niña del Panteón, la muñeca. Esteban tenía años manejando la misma ruta, una carretera secundaria que pasaba pegada a un panteón viejo, de esos que ya casi nadie visita. Él siempre decía que prefería las autopistas con caseta, pero el patrón pagaba mejor si se iba por lo libre. Esa noche le tocó cruzar por ahí casi a las 2 de la mañana, con la radio apagada, el termo de café ya frío y los ojos ardiéndole del cansancio. El tramo del cementerio era corto, pero incómodo. No había postes de luz, solo la claridad de la luna llena iluminando las cruces torcidas y las lápidas llenas de hierba. Esteban ya se lo sabía de memoria. Bajaba un poco la velocidad, ponía las luces altas y procuraba no mirar demasiado hacia el lado del panteón. «Uno maneja mejor cuando no se distrae», decía.
La verdad es que lo hacía porque ese lugar le daba mala espina. Esa noche, sin embargo, algo lo obligó a mirar. Primero fue una sensación rara en el estómago, como cuando uno sabe que algo está mal y todavía no entiende qué. Después fue un reflejo en el parabrisas, una manchita blanca a la orilla del camino. Pensó que sería una bolsa, un perro, cualquier cosa, pero cuando se acercó, la mancha se convirtió en figura. Era una niña. Estaba parada junto al borde del asfalto, justo frente a la reja oxidada del panteón. Tendría, según él, unos 7 u 8 años. Vestido blanco, sucio del lodo, pelo negro, largo, pegado a la cara, y en las manos, apretada contra el pecho, traía una muñeca. Lo primero que sintió Esteban no fue miedo, sino coraje. «¿Qué hace una chamaca aquí a estas horas?», murmuró, apretando el volante. Cualquiera diría que lo más sensato era seguir de largo, pero él tenía hijas. No podía. Pisó el freno, el camión soltó un suspiro largo de aire y se detuvo unos metros adelante. Esteban se inclinó un poco y bajó el cristal de la ventanilla. El aire que entró estaba frío, con ese olor a tierra húmeda y flor marchita que solo hay cerca de los panteones. «Oye, mija», le habló, tratando de sonar tranquilo. «¿Dónde están tus papás?». La niña levantó la cabeza con un movimiento suave, como si no tuviera prisa para nada. Lo miró fijamente, sin parpadear. Esas cosas él las recordó después, con detalle. En el momento, solo pensó que se veía muy pálida, como enferma. Ella empezó a caminar hacia la cabina. No corría ni parecía asustada. Parecía más bien segura, como si ella fuera la que estaba ayudando al adulto, y no al revés. Esteban notó que la muñeca que cargaba era rara. No era de las modernas, de plástico. Era más bien como de trapo, con la cara cosida, el pelo hecho con hilo negro. Cuando la niña se acercó lo suficiente, levantó los brazos para enseñarle la muñeca. Esteban se inclinó para verla mejor, con la luz del tablero iluminándole la cara, y ahí fue cuando algo se le heló por dentro. La muñeca era él, o eso juraría después. El muñequito llevaba un pantalón oscuro, una camisa clara medio desabotonada, una gorra como la suya. Tenía incluso una manchita en la ceja, exactamente donde Esteban tenía una cicatriz vieja de cuando era niño. Lo que más lo descolocó fueron los ojos. No eran botones ni dibujos. Eran 2 puntitos negros hundidos, rodeados de un hilo rojo que simulaba venas. Y de cada ojo salía un alfiler, clavado hacia afuera. Por un segundo pensó que era una broma pesada, una coincidencia, algo así. Pero entonces la niña habló, y ahí terminó de entender que no estaba tratando con una criatura normal. «Mis papás están ahí abajo», dijo la niña, señalando las tumbas con la barbilla. La voz no era de niña, era ronca, vieja, como si 1000 cigarros hubieran pasado por esa garganta. Esteban sintió cómo se le hacía un nudo en la espalda baja, ese escalofrío que te recorre cuando algo no cuadra con la realidad. Tragó saliva. «¿Cómo que ahí abajo, mija?», intentó, todavía queriendo creer que estaba soñando, que era el cansancio. La niña sonrió, pero no fue una sonrisa tierna. Fue lenta, estirada, enseñando unos dientes demasiado parejos, demasiado blancos para alguien con ese aspecto. «Están durmiendo», contestó, «y tú te vas a quedar a jugar conmigo». Esteban sintió que el corazón le empezó a golpear el pecho como si quisiera salirse. Una parte de él le gritaba que subiera a la ventana, que metiera primera y se fuera, pero no se movió. Se quedó congelado. Lo único que alcanzó a hacer fue mirar la muñeca de nuevo. Vio cómo los dedos pequeños de la niña, llenos de tierra, se acomodaban alrededor del cuello de trapo del muñeco. Un cuello delgado, cosido, que se parecía demasiado al suyo bajo la barba. «Oye, ya es tarde», atinó a decir. «Tus papás deben estar preocupados». No tuvo tiempo de más. La niña giró la muñeca.
despacio, como si estuviera probando hasta dónde aguantaba. Y en cuanto el cuello de tela empezó a doblarse, Esteban sintió un tirón brutal en la nuca. Fue como si alguien invisible le hubiera agarrado la cabeza con ambas manos y se la hubiera torcido de golpe. Un dolor seco, eléctrico, le bajó por la columna. Gritó. No un grito largo, sino una exclamación ahogada que se perdió entre el motor encendido y el silencio del panteón. Intentó llevarse la mano al cuello, pero el brazo no le respondió bien. Veía borroso. El tablero se le empezó a ir para un lado. La niña, según cuenta él, no parpadeó. Solo terminó de girar la muñeca hasta que el cuello de trapo dio un chasquido leve. En el mismo instante, Esteban sintió que algo tronaba dentro de su cuello. No fue un crack fuerte como en las películas. Fue más bien una sensación de que todo se aflojaba, de que su cabeza ya no estaba bien sujeta al cuerpo. Luego vino la oscuridad. Lo siguiente que recuerda no es la niña, ni la muñeca, ni el panteón. Es un pitido constante en los oídos, el olor a gasolina y a polvo, y la sirena lejana de una ambulancia. Cuando abrió los ojos, tenía la cara pegada al volante, la cabina de lado, el parabrisas hecho añicos. Las luces de la grúa y de la patrulla pintaban todo de rojo y azul. «No se mueva, compa, no se mueva, está vivo de milagro», escuchó que alguien le decía. Le pusieron un collarín rígido y lo sacaron entre dos paramédicos. El camión estaba volcado a un lado de la carretera, a pocos metros de la reja del panteón. Las llantas todavía giraban despacio. No había marcas de frenado largas, ni otro vehículo involucrado. Parecía como si, de repente, se hubiera salido solo del camino. «¿Qué pasó?», preguntó un policía, mientras anotaba algo en una libreta. Esteban abrió la boca, pero no supo por dónde empezar. «Vi una niña con una muñeca que era yo y me torció el cuello». No sonaba precisamente como un reporte serio. Además, el simple hecho de acordarse le provocaba ganas de vomitar. «Creo que me quedé dormido», alcanzó a decir. Venía muy cansado. En el hospital le confirmaron que no tenía fractura cervical, pero sí un esguince fuerte y un golpe feo en la cabeza. «De milagro no se mató», le repetían. Él asentía, pero por dentro sabía que eso no explicaba el dolor que sintió justo antes del accidente. Tampoco explicaba otra cosa. Cuando fue a la pensión de la empresa, días después, a recoger sus cosas del camión, encontró algo en el piso de la cabina, del lado del conductor. Entre vidrios rotos y papeles, había un pedazo de tela sucia, como de muñeco viejo. Tenía un bordado rojo imitando una cicatriz en la ceja, igualito a la suya. Lo recogió con 2 dedos, el corazón otra vez a 1000 por hora. No había alfileres, no había muñeca completa, solo ese fragmento, pero era suficiente. Lo tiró al contenedor de basura con una mezcla de rabia y miedo. Aún así, esa misma noche soñó con la niña parada junto a su cama, sosteniendo otra vez la muñeca, esta vez completa, moviendo el cuello hacia un lado y sonriendo. Con el tiempo, Esteban contó lo que le pasó a algunos compañeros de ruta. Ya saben cómo son esas pláticas en las cachimbas. Empiezan hablando de frenos, de diésel y de talco para los pies, y acaban en brujas, nahuales y cosas peores. Algunos se rieron, otros se persignaron. Hubo uno que le dijo que no era el primero. «A ese panteón ya casi nadie entra», le comentó un viejo chofer. «Dicen que antes hubo una familia que vivía cuidando las tumbas y que la niña se quedó ahí después de un accidente, que ahora se aparece a la orilla de la carretera cuando es luna llena y anda buscando con quién jugar. El que se para ya sabe a lo que se arriesga». Ahí fue donde la historia empezó a tomar forma de leyenda. Alguien grabó a Esteban contando su experiencia, con la voz quebrada y la mano todavía yéndosele al cuello cada tanto. Le pusieron de título al video «Niña del Panteón, la muñeca», y lo subieron al grupo de traileros. Pronto otros fueron añadiendo detalles.
que si la niña había muerto, atropellada, que si era hija del cuidador, que si en las fotos del accidente se veía algo raro junto a la reja. Lo cierto es que, desde esa noche, Esteban ya no volvió a frenar cuando ve algo extraño a la orilla de la carretera, por más que parezca un niño, un perro o lo que sea. Cambió de ruta en cuanto pudo, y si por alguna razón tiene que pasar cerca de un panteón de madrugada, se persigna, baja un poco el volumen del radio y aprieta los dientes hasta que termina el tramo. Cuando le preguntan si de verdad cree que la muñeca era una copia de él, siempre responde lo mismo. Mira, compa, yo no sé si fue un sueño, si fue el diablo, si fue el susto. Lo único que sé es que sentí cómo me tronaba el cuello cuando esa cosa le dio vuelta al muñeco, y que desperté volteado, vivo de puro coraje o de puro milagro. Eso a mí me basta. Y al final, la advertencia que él deja no suena a frase de película, suena a consejo de carretera, de esos que se dicen en serio. Si alguna vez vas manejando de noche y ves a una niña parada junto a un panteón, abrazando una muñeca rara, no te pongas a jugar al héroe. No frenes, no le hables, no abras la ventana, porque puede que no esté buscando ayuda. Puede que solo esté buscando al próximo con quien jugar a romperle el cuello a su muñeca. Y esta vez, el muñeco podría ser tú. Pasajero sin cabeza. Todo pasó en una carretera con niebla, casi a las 3 de la mañana. Lluvia fina, de esa que no se escucha fuerte pero empapa todo, y una neblina pegada al pavimento que hacía que las luces del tráiler apenas iluminaran unos metros. Tomás venía cansado, con café frío en el vaso y una playlist vieja sonando bajito. El tipo de madrugada en la que, si te descuidas, te quedas dormido con los ojos abiertos. En ese tramo, según cuentan otros choferes, ya se habían dado varios accidentes raros. Camiones que se salieron del camino sin razón aparente, coches volcados y frenadas de por medio. Tomás había escuchado los chismes en las cachimbas, pero como siempre, lo tomaba a broma. Lo que mata es el sueño, no los fantasmas. Eso decía, hasta que lo vio. A unos metros adelante, a la orilla de la carretera, la luz de los faros alcanzó a iluminar una figura parada bajo la lluvia. Era un hombre con un impermeable amarillo, de esos de plástico brillante que usan en los ranchos cuando el agua cae duro. Estaba justo en la línea blanca, levantando el brazo, pidiendo aventón como tantos otros que Tomás había levantado en su vida. Esa imagen, a esas horas, ya de por sí da mala espina. Pero él frenó. Tomás después contaba que lo primero que pensó fue: «Pobre vato, con este frío y esta lluvia, se me va a enfermar aquí tirado». Detuvo el tráiler, puso las intermitentes y se alcanzó a asomar por la ventana, sin ver bien la cara del tipo, porque el capucho del impermeable le tapaba todo. Solo veía el amarillo chorreando agua y unas botas embarradas de lodo. «Súbase, amigo, está feo el clima», le dijo Tomás, como cualquiera de nosotros lo hubiera dicho. El hombre no respondió. Solo abrió la puerta con un movimiento lento, casi torpe, como si le costara trabajo coordinarse. Trepó al escalón, se subió a la cabina y se dejó caer en el asiento del copiloto, pesadísimo, como si trajera todo el barro del mundo encima. La puerta se cerró sola, con ese golpe hueco que tienen las cabinas grandes. El olor a tierra mojada llenó el espacio, y algo más, un olorcito raro a hierro, a metal, que Tomás no identificó en ese momento. Al principio, él no volteó a verlo. Seguía mirando al frente, enganchando otra vez la velocidad, acomodando el volante. De reojo, nada más alcanzaba a ver el impermeable amarillo, oscuro por el agua, y escuchaba cómo goteaba al suelo. El silencio era raro, ningún gracias, ningún buenas noches. Solo el sonido del motor y la lluvia golpeando el parabrisas. Cuando por fin Tomás giró la cabeza para decir algo, fue cuando todo se rompió. Lo que vio no tenía sentido. El impermeable estaba ocupado desde la cintura hasta el pecho. Pero de ahí para arriba, nada. No había cabeza,
No había cuello, no había siquiera la forma de unos hombros bien definidos. La tela se hundía y se arrugaba, como si estuviera vacía en la parte superior. Donde debería empezar el cuello, el borde del impermeable estaba doblado hacia adentro, empapado de algo oscuro que se mezclaba con el agua de lluvia, pero que no era agua. Era más espeso, rojo, y olía a sangre reciente. Tomás sintió cómo se le iban las fuerzas de las manos. Un escalofrío le corrió desde la nuca hasta la planta de los pies. En su cabeza, la única explicación lógica era: estoy soñando, ya me quedé dormido al volante. Parpadeó varias veces, cerró los ojos un segundo y los volvió a abrir, con la esperanza de que la imagen desapareciera. Pero seguía ahí, el impermeable vacío, goteando, y entonces lo escuchó. Del hueco del cuello, de ese borde ensangrentado, salió una voz. No una voz normal, sino un sonido raro, como si intentaras hablar mientras te ahogas, mezclado con burbujas y aire. Una especie de gorgoteo que poco a poco se fue volviendo palabras entendibles. «Gracias», dijo aquello. «Me cortaron la cabeza en el pueblo de atrás. Llévame a buscarla». Tomás sintió que el corazón le golpeaba el pecho como si se le fuera a salir. Las manos le temblaban en el volante, la garganta se le cerró. Quiso responder algo, cualquier cosa, pero la voz no le salía. Lo único que alcanzó a hacer fue soltar un quejido, como cuando te quemas y no sabes si gritar o reír del susto. Por un momento trató de convencer a su mente de que debía haber otra explicación. Tal vez era una broma pesada, algún tipo con una máscara escondida. Tal vez estaba viendo mal por la mezcla de sueño y niebla. Pero el olor a sangre se hizo más fuerte, metálico, caliente, como el olor de un rastro. Y cada vez que aquello hablaba, del cuello abierto salían pequeñas gotas más oscuras que caían en el asiento y en el piso. «No me dejaron completo», siguió la voz, más clara. «Tú sí puedes llevarme de vuelta. Tú sí te vas a detener donde ellos no pudieron». Tomás, con la poca cordura que le quedaba, miró rápido al frente. La carretera seguía recta, la niebla más espesa que antes. El cristal comenzó a empañarse por dentro, a pesar de que traía el aire encendido. Era como si la cabina se hubiera vuelto una caja cerrada, fría, donde el ruido del motor llegaba desde muy lejos. ¿Dónde fue eso?», alcanzó a preguntar, sin saber ni por qué lo hacía, como si contestar fuera una forma de mantener el control. «En el pueblo que ya pasaste», gruñó la voz, con un tono extraño, como enojado. «Ahí me dejaron tirado. Ahí se quedó mi cabeza, viendo al cielo. No les dio tiempo de esconderla». Mientras avanzaban, a lo lejos se veía el reflejo borroso de unas cruces blancas a la orilla del camino. De esas cruces improvisadas con madera, con coronas de plástico ya descoloridas, que marcan donde alguien perdió la vida. Tomás empezó a sentir un peso en el pecho, una presión rara, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Cada vez que el tráiler pasaba junto a una de esas cruces, el frío dentro de la cabina aumentaba un poco más. De reojo, alcanzó a mirar el espejo del copiloto. Lo que debería reflejar el impermeable amarillo no mostraba nada. El asiento aparecía vacío. No había nadie sentado ahí, y sin embargo, él seguía viendo perfectamente el cuerpo sin cabeza a su lado, sangrando. Esa contradicción fue lo que terminó de quebrarle la mente. ¿Cómo podía algo estar ahí y no reflejarse en el espejo? «Frena», ordenó la voz. «Vas a dar la vuelta donde te diga. No te hagas tonto». Tomás sintió que algo frío, como una mano mojada, se apoyaba sobre su hombro izquierdo. No era un golpe fuerte, pero sí un contacto claro, pesado, húmedo. El frío le atravesó la camisa de inmediato. El cuerpo le respondió solo. Empezó a aflojar el acelerador, la velocidad bajó, y el tráiler comenzó a reducir la marcha. En el parabrisas, la niebla dejó entrever un letrero verde.
el nombre de un pueblo que ya había quedado atrás unos kilómetros. Él estaba seguro de haberlo dejado al menos 20 minutos atrás, y sin embargo, ahí estaba el anuncio, como si hubieran retrocedido sin moverse del lugar. Eso no era normal. No tenía sentido con las distancias. En ese momento entendió que ya no estaba jugando en territorio conocido. «Aquí fue», susurró la voz del cuello. «Aquí me separaron. Aquí se quedaron con mi cara». Tomás sintió que las lágrimas se le acumulaban en los ojos, más de puro terror que de tristeza. La vista empezó a nublarse, le zumbaron los oídos. Intentó rezar en silencio, pero ni el Padre Nuestro le salía completo. Se le enredaban las palabras. Lo único que podía repetir era: «Dios mío, Dios mío, Dios mío», una y otra vez. La sensación de desmayo fue llegando despacio, como si alguien le apagara los interruptores uno por uno. Primero dejó de sentir las manos, luego las piernas. El volante se volvió algo lejano, ajeno. La voz del pasajero sin cabeza sonó por última vez, más cerca de su oído que del cuello, como si se le hubiera pegado por detrás. «Si tú no me ayudas, alguien más lo hará». Después de eso, oscuridad. Lo que se sabe es que el tráiler no se estrelló de golpe. Las marcas de las llantas en el pavimento muestran que no hubo frenón brusco ni volantazo. Simplemente, la unidad se fue abriendo poco a poco hacia la orilla, cruzó la cuneta y terminó metiéndose en un campo de cultivo, hundiéndose en el lodo, pero sin volcarse. El motor siguió encendido un buen rato, hasta que se ahogó solo. Tomás despertó con el silencio. No se escuchaba ya la lluvia, solo el tic-tic del motor enfriándose. Lo primero que sintió fue el olor, un olor horrible, espeso, tan fuerte que le revolvió el estómago al instante. Cuando volteó hacia el asiento del copiloto, casi vomita ahí mismo. El asiento estaba empapado de sangre, no unas gotas, no una mancha, todo el respaldo y la base, chorreando. El piso del lado derecho tenía un charco oscuro que se movía con el leve temblor de la cabina, y de vez en cuando caía una gota más, como si acabara de pasar, como si todavía estuviera sangrando algo que ya no estaba. El impermeable amarillo había desaparecido. Tomás se bajó tambaleándose, con las piernas flojas. El aire frío de la madrugada le pegó en la cara y le ayudó a no desmayarse otra vez. Se alejó unos pasos del tráiler, respirando como podía, y se puso a gritar pidiendo ayuda, aunque sabía que en medio de la nada, a esa hora, nadie lo iba a escuchar. Al cabo de un rato, él dice que fueron minutos, pero pudieron ser más, llegó una patrulla rural que hacía rondas por la zona. Los policías lo encontraron pálido, temblando, señalando el camión sin poder armar bien las frases. Cuando revisaron el interior, la historia se complicó más. Según el reporte que salió después, el asiento del copiloto estaba mojado, sí, pero no era sangre. Era agua mezclada con barro, como si alguien muy embarrado de lodo se hubiera sentado ahí y hubiera drenado todo sobre la tela. No había rastro de rojo, ni olor metálico, ni nada, solo un hedor raro, difícil de describir, que los policías anotaron como mal olor indeterminado. Tomás juraba una y otra vez: era sangre, yo la vi, la olí, la sentí. Pero para cuando llegaron los demás, ya no había nada que lo comprobara. Lo único que encontraron fue algo pequeño, atorado en la goma de la puerta del copiloto. Un cabellito oscuro, pegado, como arrancado de cuajo, mezclado con una costra seca. Eso jamás salió en ningún informe oficial. Con el tiempo, la historia de Tomás se empezó a regar entre los traileros. Uno contaba que fue en tal carretera, otro decía que no, que eso pasó en otra, más al norte. A veces el impermeable no era amarillo, sino azul. En algunas versiones, el pasajero sin cabeza se enoja y hace volcar al conductor. En otras, solo pide aventón, se queja de su destino y desaparece sin causar accidente. Lo único que se repite siempre es la frase gorgoteante:
Llévame a buscar mi cabeza. Tomás, por su parte, dejó de manejar de noche durante mucho tiempo, y cuando no le quedó de otra más que volver a hacerlo, se puso una regla que ha repetido en todas las entrevistas y pláticas donde cuenta esto. Nunca, bajo ninguna circunstancia, vuelve a levantar a nadie solitario en la madrugada, mucho menos si trae impermeable amarillo. Tú puedes creer o no en estas cosas. Puedes decir que fue el cansancio, que fue un sueño vívido, que el cerebro le jugó una broma cruel justo antes del microsueño al volante. Así lo han explicado algunos, pero hay detalles que no encajan con un simple desmayo. El trayecto repetido, el olor imposible de ignorar, el rastro mínimo en la puerta, y sobre todo, el miedo que aún se le nota en la voz cuando lo cuenta, años después. Al final, historias como la del pasajero sin cabeza funcionan también como advertencia. Las carreteras guardan memorias de violencia, accidentes, ajustes de cuentas, gente que murió lejos de su casa sin despedirse de nadie. Y a veces, dicen, esos últimos minutos se quedan pegados al asfalto, repitiéndose una y otra vez, buscando a quien los escuche. Así que la próxima vez que vayas manejando de madrugada, con niebla, lluvia fina y el camino vacío, y veas a alguien a la orilla levantando la mano, piénsalo 2 veces antes de frenar. Y si por alguna razón decides parar, fíjate bien, muy bien, porque si sube, se sienta a tu lado y no le ves la cara, tal vez no es que el capucho le tape todo, tal vez es que ya no tiene cabeza, y a lo mejor, justo en ese momento, tú te conviertes en el siguiente al que le pida que lo lleve a buscarla. Perro que habló. Esa madrugada, Beto venía ya reventado. Llevaba varias horas de camino, los ojos ardiéndole por el cansancio y la espalda hecha nudo. La carretera estaba casi vacía, puro tráiler fantasma pasando de vez en cuando y uno que otro carro perdido. Nada más se veía la línea blanca, los reflectores y la oscuridad alrededor, como si el mundo se acabara a unos metros de la cinta asfáltica. A lo lejos vio la luz amarilla de un puesto de comida, de esos que les dicen cachimbas, un techito de lámina, 2 mesas de plástico y una señora friendo algo en un comal viejo. No había más vehículos estacionados, solo su propio camión y, al fondo, los grillos haciendo su escándalo normal de monte. Aquí paro tantito o me voy a quedar dormido manejando, pensó. Se orilló, apagó motor, se bajó estirando las piernas. Sintió ese golpe de aire frío, húmedo, con olor a tierra mojada y aceite quemado. El ruido del motor se fue apagando en sus oídos, y por un momento todo se sintió demasiado silencioso. Demasiado. Caminó hasta la banca de madera afuera del puestecito y encargó unos tacos. La señora le sirvió sin muchas ganas, como si también tuviera sueño. No había música, no había radio, no pasaban carros, solo el chisporroteo de la carne sobre el comal. Ahí estaba Beto, comiendo en silencio, cuando sintió algo rozarle el pantalón. Bajó la mirada. Era un perro callejero, flaco, costillas marcadas, el pelo parchado por la sarna, las orejas caídas. Tenía el hocico sucio y unos ojos tan amarillos que, con la luz del foco, parecían casi humanos. El animal movía la cola despacito, sin ladrar, sin hacer ruido, solo mirándolo fijo, como esperando algo. «Ten, Firulais», murmuró Beto, casi por costumbre, tirándole un pedazo de tortilla. «Come algo, pobre». El perro se lanzó por la tortilla con una desesperación que le dio un poco de pena. Se la tragó casi sin masticar. Beto se preparó otro taco, le puso salsa, limón, y cuando iba a darle la primera mordida, sintió de nuevo esa mirada pegada a su cara. Volteó. El perro no se había ido. Ahora estaba sentado sobre sus patas traseras, muy derecho, con el cuerpo rígido. No parecía un animal descansando. Parecía alguien esperando su turno para hablar. Beto frunció el ceño. Un escalofrío, chiquito pero real, le recorrió los hombros.
Y entonces pasó. El perro abrió el hocico. No fue un ladrido, no fue un gemido. Fue una voz clara, gruesa, de hombre adulto, que salió de esa boca de animal como si llevara años practicando. ¿No me das otro?, dijo el perro. Es que la salsa está muy buena. El taco se le quedó a medio camino a Beto. Sintió que las manos se le enfriaban. La primera reacción no fue pensar en demonios ni en brujería. Lo primero que pensó fue: me estoy quedando dormido, ya estoy alucinando. Parpadeó varias veces, tragó saliva, miró de reojo a la señora del puesto, queriendo comprobar si ella también había escuchado. La señora seguía, tranquila, de espaldas, volteando tortillas. El perro no apartaba la vista de Beto. ¿Qué dijiste?, balbuceó él, con la voz quebrada. El perro levantó un poco la cabeza y sonrió. Ahí fue donde se rompió algo en la mente de Beto, porque lo que vio no fue una mandíbula de perro. Lo que vio fueron dientes demasiado parecidos a los de un humano, rectos, claros, sin esa forma de colmillos largos y afilados. Una sonrisa amplia, casi burlona, clavada en un hocico que nunca debió poder hacer ese gesto. «Que si no me das otro», repitió la voz, ahora un poco más grave, arrastrando las palabras. «O te voy a tener que comer a ti». No fue un chiste, no sonó a broma, sonó como una amenaza cansada, como quien está avisando algo que ya decidió. El corazón de Beto se le disparó. Sintió un golpe en el pecho, como si le hubieran dado una bofetada por dentro. Se le puso la piel chinita, desde la nuca hasta los pies. Notó que sus piernas querían levantarse y correr, pero estaban clavadas al suelo. El perro siguió hablando. «No pongas esa cara, Beto», dijo, y que dijera su nombre fue lo peor. «No eres el primero que se sienta aquí, no más que casi todos comparten sin que uno les tenga que pedir tan». «Ya comiste, ¿no?», le dijo al animal, medio riéndose para quitarse lo tonto que se sentía, hablándole a un perro. «Bonito». Beto no recordaba haberse presentado. Nadie ahí le había dicho Beto en voz alta. Entonces, ¿cómo? Empezó a sudar frío. Oía un zumbido en los oídos, como si la presión le hubiera subido de golpe. «¿Cómo sabes mi nombre?», alcanzó a susurrar. El perro ladeó la cabeza, igual que cualquier perro curioso, solo que esos ojos no eran curiosos. Eran viejos, cansados, y no parpadeaban. «Te lo han estado gritando todo el camino», contestó la cosa, con esa voz de hombre que no encajaba con el cuerpo flaco y sarnoso. «Tus muertos, tus miedos, todos te llaman. Hasta aquí huele el miedo, ¿sabes?». El perro se inclinó un poco hacia adelante. Su sombra, deformada por el foco colgando, se alargó en el suelo hasta casi tocar los pies de Beto. Y en la sombra, por un segundo, no era un perro. Era algo más grande, deforme, con brazos en vez de patas. Beto soltó el plato. Los tacos cayeron al suelo. La carne se desparramó. El perro ni siquiera volteó a ver la comida. Lo único que miraba era la cara de Beto, como si estuviera disfrutando cada reacción. «Gracias por tirar eso», dijo, carcajeándose, y la risa se oyó hueca, como si viniera de un pozo. «Así cuando te muerdas tú, no te me vas a repetir tanto en el sabor». Ahí se rompió el poco valor que le quedaba. Sin pensar, empujó la banca hacia atrás. Casi se cae. Se levantó de golpe y echó a correr hacia su camión. Sintió las piernas torpes, como si estuviera en un sueño pesado donde todo se mueve lento. Sentía la mirada de ese animal pegada en la espalda, clavándose entre los omóplatos. No se atrevió a voltear. Lo único que escuchó, mezclado con el eco de sus pasos, fue la voz detrás de él, sonriendo todavía. «Maneja con cuidado, Beto, igual te alcanzo más adelante». Subió al estribo de un salto, se resbaló, se raspó la rodilla, pero ni lo sintió. Abrió la puerta, se metió al cabina, la cerró de un azotón y echó el seguro 2 veces,
como si eso pudiera detener algo que hablaba con voz de hombre desde un cuerpo de perro. Le temblaban tanto las manos que tardó varios intentos en atinarle a la llave. Encendió el motor, metió velocidad y salió de ahí casi sin mirar los espejos. El corazón le retumbaba tan fuerte que le costaba oír el rugido del camión. Durante varios kilómetros manejó sin realmente ver la carretera. Solo seguía la línea blanca, clavando los ojos en el asfalto, apretando el volante hasta que le dolieron los dedos. Cada sombra al borde del camino la sentía como si fuera ese perro, sentado, esperándolo. En el retrovisor, por un buen rato, aún alcanzaba a ver el puestecito. La luz amarilla del foco, la figura de la señora moviéndose en silencio y algo oscuro, muy quieto, en el borde de la luz. Nunca se atrevió a enfocar bien. Bajó un poco el espejo, como si así pudiera ignorarlo. Empezó a sudar frío, luego le dio un calor raro, como cuando vas a enfermarte. Un rato pensó que le estaba dando fiebre. Las piernas le temblaban tanto que hasta sentía que el pedal vibraba. En un tramo donde no había nada más que monte, le pareció oír un ruido en la parte baja del cabina, como unas uñas rascando el metal muy despacio. Tac, tac, tac. Subían, bajaban, como tanteando. Ya basta, murmuró, casi llorando. Esto no es real, es el sueño, la desvelada. Pero el sonido siguió, acompañando el rodar de las llantas. Cada tac le caía en el pecho como un golpe. Por un momento pensó en detenerse, bajarse con una lámpara y revisar, pero inmediatamente su mente le enseñó la imagen que no quería ver. El mismo perro, pero ahora debajo del camión, sonriéndole desde la oscuridad. Apretó más el acelerador. No sabe cuántas horas manejó así. Solo recuerda que el cielo empezó a aclarar, que el negro profundo se fue volviendo azul apagado, y luego gris. Cuando por fin salió el sol, Beto se dio cuenta de que tenía los ojos hinchados de tanto forzarlos para no parpadear demasiado. Llegó a la siguiente caseta con los nervios destrozados. Se detuvo, bajó un poco el vidrio para pagar y ahí volvió otro escalofrío. El cajero, un señor mayor, lo miró con cara rara. ¿Todo bien, jefe?, le preguntó. Va pálido. Parece que vio un muerto. Beto quiso decirle que se había topado con algo peor que un muerto, pero la voz se le atoró. Apenas alcanzó a responder con un sí, todo bien, que ni él se creyó. Cuando por fin encontró otra cachimba más adelante, esta vez llena de tráilers y gente hablando, se estacionó y se bajó a tomar café. Le temblaban tanto las manos que se tiró un poco encima. Un par de traileros conocidos lo vieron y se acercaron a hacerle plática. ¿Qué traes, Beto?, le dijo uno. Pareces recién asustado. Ahí, entre café aguado y el ruido familiar de otros choferes, Beto se animó a contar lo que había visto. Al principio se lo tomaron a broma. Se reían, hacían chistes de que ya estaba tan cansado que ahora hasta los perros le hablaban. Pero hubo uno, un chofer viejo, de canas gruesas y piel curtida por el sol, que se quedó serio cuando escuchó el nombre del tramo donde Beto se había parado. Dejó el vaso en la mesa, cruzó los brazos y no se rió. ¿Te habló y te pidió comida?, preguntó despacio. Beto asintió. ¿Y luego te amenazó con comerte a ti? El silencio en la mesa cambió. Los otros, que estaban riéndose, se quedaron callados un segundo. Esa cosa ya se ha aparecido antes, dijo el trailero viejo, sin verlo directamente. No siempre con la misma cara, no siempre con el mismo cuerpo, pero siempre es un animal. A veces un perro, a veces un gato, dicen que hasta un guajolote. Todos cuentan lo mismo. Les habla bonito al principio, les pide comida y luego les dice que los va a comer a ellos. Beto tragó saliva. ¿Y lo ha hecho?, se atrevió a preguntar. El viejo lo miró por primera vez, con esos ojos apagados de quien ya vio demasiadas cosas en la carretera.
Hay gente que se estaciona ahí, come y nunca llega al destino, respondió. Sus camiones aparecen volcados kilómetros más adelante, a veces sin señales claras de frenado. A veces ni siquiera encuentran a los choferes, solo el camión vacío. Pero la noche que pasan por ahí, algunos compañeros cuentan que escuchan a alguien llorando por la radio o pidiendo ayuda y de fondo se oye como si algo estuviera masticando. Nadie dijo nada durante unos segundos. Beto sintió que el café se le revolvía en el estómago. Desde esa noche, asegura que no volvió a parar en puestos solitarios. Si tiene hambre, se aguanta hasta encontrar luces, gente, ruido. Y si un perro se le acerca, no lo mira a los ojos, ni le habla, ni mucho menos le tira comida. Porque, al final, eso es lo que más le quedó grabado. Esos dientes humanos, esa voz de hombre saliendo de una garganta equivocada y la certeza de que, si se hubiera quedado un minuto más, si hubiera dudado un segundo para correr, tal vez ahorita él sería una de esas historias de camión encontrado sin conductor.